Bueno, estamos viendo Rabanim, ya estamos viendo Rishonim. Y vimos ya el primer Rishon, que fue Don Yitzhak Abarbanel, que tuvo que emigrar. Ajaronim, el primero de los Ajaronim. Ya vimos Rishonim, el primero de los Ajaronim. Que fue Don Yitzhak Abarbanel, y que tuvo que emigrar, estuvo en Portugal, estuvo en España, y acabó en donde, ¿se recuerdan? En Italia, Nápoles. Y ahí, incluso ahí también le hicieron problemas. ¿Nació en Portugal? Nació el... Su papá era todo un... Estuvo en Portugal, pero no nació en Portugal. Nació en España y de España se fueron a Portugal. Su papá trabajaba para el gobierno de Portugal. Así es. El papá de Sí, los persiguieron. Y después fueron a España. Nació en Portugal. Empezó en Sevilla. Y después ahí, por los problemas de antisemitismo, emigraron a Portugal. Y también en Portugal lo llamaron a su papá a ser tesorero. Y él lo sucedió con el rey, pero después muere el rey. Y el Vayacom el Hadash, vino un nuevo rey que empezó que lo quería incluso difamar. Se fue a Toledo. Y en Toledo empezó la Inquisición. Con Torquemada. Y Chabela Lagoy. Es sinónimo, ¿no? Es sinónimo. Isabel Católica, Chabela Lagoy. Y tuvo que salir, y fue de los que, con toda su influencia, él hizo presión para que no pase eso con los Yehudim. Hay quien dice que si él se hubiera quedado, no le hubieran a él hecho nada por su posición en Toledo, pero dice que voy a ver como lo que le pasa a mis hermanos. Se fue a Italia, a Nápoles, y ahí también lo llamaron al gobierno, y ahí murió en Italia. Y ya que llegamos a Italia, vamos a hablar ahora de un ajarón de Italia. Lo recuerdan, un exégeta clásico de Italia. ¿Cuál será? Bartenura, sí. Rabí Obadiah, como el vino. No, un vino bueno. Sí, el Bartenura, hay un vino muy bueno. Hay un vino Rashi y un vino Bartenura. El Bartenura, ahorita que estuvo el rabino de Guadalajara, que es originario de Italia, me platicó que también conforme al dialecto local hay Bartenura, pero conforme en italiano el nombre del lugar es Bertinoro. Es el nombre correcto, Bertinoro. Y es un clásico de los comentaristas, todo el mundo conoce el Bartenura, Araf Bartenura. Nació en 1440, fallece en 1516. 1440-1516. Un poquito más después de su antecesor, que fue Abarbanel, 1437, y fallece en 1508, muy parecido, prácticamente contemporáneo de Abarbanel. El Bartenura es un comentario que se apega mucho a lo literal. Él nace en Italia y después emigra a Eretz Israel. Vamos a ver esta biografía de Rabí Obadiah mi Bartenura, o también conocido Rabí Obadiah Yareh ben Abraham de Bertinoro, es el nombre completo. Rabí Obadiah se crió en el pequeño pueblo de Bertinoro, en el norte de Italia, y de ahí su apelativo. Es conocido popularmente como el Bartenura. Rabí Obadiah fue un discípulo de Rabbi Yosef Colón. Ese es un Rishon. El Marik Colón, a veces se cita. No, el Marik o el Marik Colón lo cita el Ramá. Ese sí. Después de servir como rabino en distintas comunidades de Italia, partió hacia Eretz Israel en 1486. Su viaje, que duró 2 años, lo llevó a través de muchos centros judíos
y durante cierto tiempo difundió sus conocimientos de Torah entre los habitantes de Salerno y Palermo. Palermo, donde está el estadio, ahí también estuvo Obadiah Bartenura. Al llegar a Jerusalén en la primavera de 1488, Rab Obadiah encontró a la comunidad en un estado deplorable. La mayoría de los habitantes eran pobres y los inicuos funcionarios tiranizaban a la población. Estaban en aquel entonces a manos de qué gobierno, de los árabes, de los turcos fue a partir de 1512. Aquí es 1488, antes de los mamelucos. Y así eran. 800. Sí, el Imperio Otomano toma Jerusalén en 1512. Estuvo exactamente 400 años, de 1512 a 1912, cuando entra Allenby en Jerusalén, que a través de los ingleses. Entonces, por eso me acuerdo también de 1512. Entonces, Entonces, ¿cuándo eran los turcos? de 1512 a 1912, 400 años, Pues, el Imperio Otomano. En este tiempo eran los turcos. 1488. Antes de Un 1512. poco antes, ¿no? 1400. Sí, 1488. Yo creo que estaban los 24 años antes. Sí. Ávares, mamelucos, no sé. Mamelucos. Ellos. Y la fuerte personalidad de Rabbi Obadiah y su gran reputación como académico lo convirtieron prontamente en el guía espiritual de la comunidad. Logró obtener dinero para los pobres mediante sus conexiones en Italia. Ven, en primer activista sionista, o de los primeros, o sea, mucho antes de muchos otros, ya llega a Israel y empieza a hacer activismo para que el sionismo es habitar en Israel, no tiene nada que ver con la cuestión política ni los ismos de los años 1800. Desde ya de 1488 llega él y empieza a hacer movidas para que los Yehudim puedan vivir correctamente en Eretz Israel. Logró obtener dinero para los pobres mediante sus conexiones en Italia y también ayudó a eliminar muchos impuestos injustos que los pashás, esos de los que serán mamelucos, los pashás habían impuesto a la población judía. Eran árabes, no pashás. Su principal preocupación era establecer una yeshiva en la que la generación más joven pudiese continuar sus estudios del Talmud y la Halajá. Este sueño se concretó después de 1492, cuando muchos refugiados españoles llegaron a Eretz Israel. Debido a que eran superiores en el estudio a los habitantes nativos, los judíos españoles se preocuparon de inmediato en asegurar un lugar de aprendizaje intensivo para sus hijos, y fue así que la yeshiva de Rab Obadiah creció constantemente. De las numerosas obras de Rab Obadiah Bartenura, la más famosa es su comentario sobre la Mishnah. Sí, claro que la Mishnah, no dije el Humash, ¿verdad? No. Del Humash es su homólogo, bueno, de su tiempo, Don Yitzhak Abarbanel. Él es de los más de la Mishneh. Cualquier Mishneh debe traer casi Obadiah Bartenura para entenderlo. Hay otro que es, ¿cuál? Otros, pero el clásico y más apegado es el Rabbi Obadiah Bartenura. Hay uno moderno, buenísimo, que era Pinchas Keati, que ya incluso en nuestros días, que Yo lo conocí. Moshe lo conoció, y es un comentario estupendo de la Mishnah. Lo mejora. De Hal Shlomo. Pero el clásico es Bartenura. De las numerosas obras de Rabbi Obadiah, la mejor es la Mishnah, impreso en prácticamente todas las ediciones. Es la exégesis principal y la más estudiada de la Mishnah, así como el comentario de Rashi es principal del Talmud, así como Rashi comenta el Humash, Bartenura comenta la Mishnah. El comentario se basa mayormente en los comentarios de Rashi, de Rambam, de Rabbi Shimshon de Sens, Rashmi Shant y Rosh, claro. Y ahí acabamos oportunamente el segundo Ajarón, que es el comentarista más importante indiscutiblemente de la Mishnah. Sin embargo, hoy en día es el que quiere realmente entender una Mishneh, que agarre Pinchas Keati, es
Geschmackete, comentario para aprender Mishneh, pero más conciso o más tradicional, es Rabbi Obadiah mi Bartenura.